Vladimir Putin fue informado sobre los ejercicios militares Zapad 2025 realizados junto con Bielorrusia. En realidad, Estados Unidos tenía allí un contingente de oficiales. Solo quiero reproducir un fragmento de lo que dijo Vladimir Putin sobre estos ejercicios, su importancia y lo que aportaron. Hoy estamos llevando a cabo la fase final del ejercicio estratégico Zapad 2025. El propósito de este ejercicio es practicar todos los elementos necesarios para la protección incondicional de la soberanía, la integridad territorial y la defensa del Estado de la Unión frente a cualquier agresión. El evento se desarrolla en 41 campos de entrenamiento, con la participación de 100.000 efectivos militares y aproximadamente 10.000 sistemas de armas y piezas de equipo. Todo este material es moderno y se utiliza en operaciones de combate reales, y los planes del ejercicio se basan en la experiencia adquirida durante la operación militar especial. Ha habido mucho pánico en los medios occidentales, incluso por parte del propio Mark Rutte, acerca de las capacidades de misiles de Rusia, el Zircon, uno de los modelos más recientes. ¿Podrías ayudar al público a entender la importancia de este ejercicio, lo que demuestra sobre las capacidades militares de Rusia y por qué es relevante que Rusia y Bielorrusia lo hayan llevado a cabo en este momento concreto? Bueno, ante todo, hay que prestar atención a lo que dijo Putin. No habló de la Federación Rusa, sino del Estado de la Unión, lo que significa que Bielorrusia está ahora vinculada permanentemente a Rusia desde un punto de vista geopolítico y estratégico. No hay diferencia entre la Federación Rusa y Bielorrusia en lo que respecta a la defensa. Y hace solo unos años, Polonia y los estados bálticos, con el respaldo de Estados Unidos y la Unión Europea, intentaban organizar una revolución de colores en Bielorrusia. Ya sabes, Lukashenko bajaba de los helicópteros con un AK-74 en la mano diciendo, «Si me queréis, venid a por mí». Europa pensaba que Bielorrusia estaba madura para ser tomada. Ya no es así. Bielorrusia está firmemente en el campo del Estado de la Unión, lo que significa que Bielorrusia y Rusia están unidas de forma inseparable, política, económica y militarmente. Así que esa es una de las cuestiones más importantes aquí, porque, ya sabes, Bielorrusia proporciona ventajas militares cruciales a Rusia en cualquier conflicto potencial con la OTAN. Y este ejercicio lo demostró al 100%. Una de las cosas que ocurrieron en este ejercicio no fue solo que Rusia lanzara el misil Zircon, sino que Bielorrusia demostró sus capacidades Oreshnik. El Oreshnik, por supuesto, es el misil de alcance intermedio que Rusia lanzó el 21 de noviembre del año pasado. Por primera vez en la historia, un misil de alcance intermedio fue disparado en combate. Y ahora ha entrado en producción en serie en Rusia. Están en proceso de desplegar unidades rusas tanto en la Federación Rusa como en Bielorrusia. Bielorrusia va a recibir un regimiento, es decir, 3 batallones, y cada batallón tiene 3 lanzadores. Así que Europa fue advertida de que no hay diferencia entre Rusia y Bielorrusia. Ya sabes, eso tiene que hacer que los planificadores de la OTAN comprendan que en cualquier conflicto futuro con Rusia, Bielorrusia forma parte automáticamente de él. El ejército bielorruso está ahora completamente integrado. No se trata de esperar a que Rusia envíe fuerzas a Bielorrusia para atacar el corredor de Suwałki, ni nada por el estilo. Ya están allí. Hay un grupo de fuerzas desplegado. Están completamente integrados con los bielorrusos, y eso cambia las reglas del juego. Pero lo otro de lo que ha hablado Putin es de la prioridad de la soberanía. Los rusos no están aquí para atacar. Esta es una operación defensiva. Se trata de que Rusia haga lo necesario para defender su soberanía. Así que se envió una señal clara de que esto no es un ejercicio del tipo marcha sobre el Rin que la gente temía en la Guerra Fría. No se trata de que Rusia intente tomar Varsovia o Berlín. Se trata de que Rusia defienda el Estado de la Unión frente a la agresión exterior, la agresión de la OTAN.
Es la señal más clara posible de que Rusia no puede ser derrotada, pero tampoco está buscando una pelea. Cannot be beaten, but is not looking for a fight. I spent 23 years scripting. Sabes, pasé 23 años diseñando ejercicios militares para el JSOC y el SOCOM. Eran de una escala mucho menor, pero se aplican los mismos principios. El propósito de este tipo de ejercicios es básicamente garantizar que la comunicación entre diferentes unidades, y en este caso, no solo entre diferentes unidades, sino entre diferentes países, sea eficaz, que puedan hablar entre sí, transmitir órdenes de un lado a otro y actuar conjuntamente. Así que es una especie de prueba para asegurarse de que, en caso de que ocurra algo real, puedan llevar a cabo las misiones para las que se entrenan. También trabajé un breve periodo en la CIA en acciones encubiertas, que eran operaciones de información. Bueno, esto fue en la Edad de Piedra, ¿de acuerdo? No teníamos redes sociales. Si querías publicar un vídeo, tenías que conseguir una videocámara o algún tipo de cámara oficial con película Kodak para grabarlo. La palabra escrita estaba en los periódicos y las revistas, pero éramos capaces de insertar historias y crear narrativas, y esas narrativas tenían un propósito muy específico: moldear la opinión pública. Pues bien, ahora estamos viendo eso multiplicado por 1000. Justo el otro día vimos a Keith Kellogg insistiendo en que, Rusia está perdiendo, Ucrania está ganando. Quiero decir, sería gracioso si no implicara la muerte de decenas de miles de ucranianos cada mes. Tens of thousands of Ukrainians on a monthly basis. But here he is, lying. Pero aquí está, mintiendo sobre esto. Y no sé si realmente conoce la verdad o si de verdad cree lo que está diciendo. Pero independientemente de si lo cree o si miente deliberadamente, lo que sabemos es que lo que está difundiendo simplemente no es cierto. Este deseo de moldear la opinión pública y crear una narrativa se extiende más allá de la guerra, la operación militar especial con Ucrania. Lo hemos visto con Hamas, donde Hamas es calificado como un enorme grupo terrorista. Excepto que cuando volví atrás y realmente busqué las cifras para analizarlas, ¿puedes darme el número de ataques, las fechas, las víctimas, cuántos mataron? The dates, the victims, how many did they kill? Lo que descubres, y esto proviene de la base de datos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, es que a lo largo de un periodo de 25 años, Hamas estuvo implicado junto con otros grupos palestinos. No fue solo Hamas. Los palestinos, incluidos el Frente Popular para la Liberación de Palestina, la Yihad Islámica y otros, hay unos 16 grupos diferentes. Durante ese periodo de 25 años, murieron 1.527 israelíes. Ahora bien, no pretendo minimizar la pérdida de 1.527 vidas, pero eso ocurrió a lo largo de 25 años. No es exactamente lo que se podría llamar matar a 3.000 personas en el 11S. Ni siquiera se acerca. Y sin embargo, los medios siguen difundiendo esta mentira de que Hamas es simplemente una organización terrorista irredimible. Lo mismo ocurre con Irán. Nos dicen que Irán es el principal patrocinador del terrorismo, excepto que, si se observan los datos, el informe anual del Departamento de Estado sobre terrorismo, ahora llamado Informes por País sobre Terrorismo, no muestra eso. No se encuentra ningún grupo entre las 10 organizaciones terroristas más activas que esté realmente patrocinado, financiado o entrenado por Irán. Todos tienen vínculos con Arabia Saudí, Qatar, los Emiratos, los árabes del Golfo. Así que, una vez más, vivimos en un mundo donde la fantasía se convierte en realidad y la realidad queda relegada, de modo que ya no tenemos una comprensión clara de lo que realmente está ocurriendo. Esto apareció en la revista Trends Journal en la primavera de 2014. ¿Ves lo feliz que está ese tipo? Trata del derrocamiento por parte de Estados Unidos del gobierno democráticamente elegido de Viktor Yanukovych, algo de lo que ya nadie habla en ningún sitio. El artículo fue escrito por el Dr. Paul Craig Roberts, ex subsecretario del Tesoro bajo Ronald Reagan. Muy brevemente, Washington concluyó que era necesario enfrentar a Rusia con problemas o distraerla con ellos.
de modo que el gobierno ruso se sintiera menos seguro y menos capaz de contrarrestar la agresión de Washington en otros lugares. Lo menciono por lo que Scott está diciendo sobre Rusia defendiéndose y lo que los ucranianos han estado haciendo. Continúa diciendo que Ucrania representó la oportunidad perfecta para que Washington avanzara en su agenda hegemónica. En un discurso en el Club Nacional de Prensa el pasado diciembre, 13 de diciembre de 2019, la subsecretaria de Estado Victoria Nuland se jactó de que Washington había invertido $5,000 millones en organizaciones no gubernamentales en Ucrania con el propósito de, cito, enseñar democracia. Así que la gente no tiene ni idea de cómo Estados Unidos derrocó a aquel gobierno. Y esta es la misma Victoria Nuland, por cierto, que cuando comenzó la guerra de Ucrania, esto es del 30 de marzo de 2022 en Current Times, dijo que Rusia está sufriendo pérdidas considerables en Ucrania y que lamentablemente los rusos aún no han aprendido del todo lo dura que es la fuerza militar ucraniana. Esa fue la subsecretaria de Estado estadounidense Victoria Nuland en una entrevista con Current Times el 29 de marzo. Muy bien. Subsecretaria, sí. ¿Qué tal bajo un pedazo de porquería? Esta payasa asesina. Otra vez, sigue hablando. Nuland dijo que la decisión de Moscú de reubicar sus fuerzas, anunciada el 29 de marzo, fue el resultado directo de la feroz resistencia que los ucranianos opusieron a las afueras de Kiev y sus suburbios. Esta es la basura que los medios de comunicación tradicionales siguen metiendo a la fuerza en la garganta de la gente, y ellos siguen tragándosela. ¿Listo? Excomandante ruso en Ucrania dice que Putin podría ser derrocado por el ejército de mercenarios Wagner. Business Insider, 29 de mayo de 2023. Stoumius dice que Ucrania tiene suministros suficientes para la contraofensiva. Esto fue en junio de 2023. Esto es una guerra, así que sabemos que habrá daños en ambos bandos. Esto según el pequeño payaso que dijo que la contraofensiva va de maravilla. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo, creo que los rusos nos mostraron los mismos 5 vehículos unas 1000 veces desde 10 ángulos diferentes, se burló Austin. Sí, sigue y sigue y sigue. Continuaremos proporcionando a Ucrania lo que necesita para tener éxito. Eso es una cita, robando nuestro dinero para dárselo a esos idiotas. De nuevo aquí está Vladimir Zelensky. La contraofensiva de Ucrania está a punto de ganar impulso. Todo esto se ha olvidado, como presumían de que esta contraofensiva iba a continuar. Zelensky dijo, seremos capaces de hacer lo que las generaciones anteriores no lograron hacer. Esta es la basura que los medios de comunicación tradicionales siguen metiendo a la gente por la garganta, y todo el mundo se ha olvidado de ello. Y esto sigue y sigue. Así que no hay manera en el mundo de que vayan a ganar esta guerra. Rusia va a conservar lo que tiene. Y la OTAN, creo, va a hacer todo lo posible por detenerlo. Y tenemos a locos al mando. Están fuera de sí. No se le pregunta a un chiflado por qué está fuera de sí. Y esos pequeños políticos cobardes no son más que eso. Son pequeños cobardes que harán cualquier cosa para mantenerse en el cargo. ¿Y no me crees? Ahí tienes a ese Macron de caricatura, tienes a Starmer, uno tras otro, todos unos idiotas. Van a hacer todo lo que puedan para mantenerse en el poder. Sabes, el Consejo de Relaciones Exteriores publicó esto. El ajuste de cuentas retrasado de Europa con Rusia, un plan para vencer al Kremlin en sus propios términos. Solo quiero destacar una cita en particular, y lo que sugiere. Negarse a contemplar un alivio de las sanciones a Rusia, a menos que se restauren las fronteras de 1991. También dice que Europa debería aprender a vencer a Putin en su propio juego subversivo. Y si quiere moldear a Rusia, debe empezar ahora. O esos drones de los que hablábamos antes serán solo una parte de lo que está por venir. But, you know, Scott, there's also Pero sabes, Scott,
También hay una realidad aquí sobre la que me gustaría conocer tu opinión, porque mientras Europa está siendo presionada, y todos deben recordar que Foreign Affairs es el Consejo de Relaciones Exteriores, en realidad una entidad de la CIA, también tenemos a la administración Trump aprobando la llamada primera ayuda militar a Ucrania, financiada por los aliados. Sí. Entonces, ¿cuál es tu reacción ante estos acontecimientos, Scott? Porque ya sabes, por un lado, hemos visto a Estados Unidos y Rusia entablar conversaciones. Hemos visto a Estados Unidos, bajo Trump, decir que esta es una guerra de Europa. Pero al mismo tiempo, mientras la CIA parece querer empujar a Europa hacia más y más guerra con Rusia, la administración Trump sigue desempeñando su papel. Antes que nada, ese artículo es interesante. Tenemos que reconocer que está escrito por un grupo de rusófobos que viven en un mundo de fantasía. Si la CIA hubiera venido a mí en 2021 y me hubiera preguntado cuál sería el mejor curso de acción con respecto a Rusia, habría dicho que había que mantener a Occidente plenamente implicado dentro de Rusia. Verás, en ese momento Rusia no tenía una oposición viable, pero sí tenía una oposición política. Navalny era su líder. Y ya sabes, había cientos de miles de opositores políticos activos a Vladimir Putin y millones de personas que eran opositores pasivos. El alcance económico de Occidente se había infiltrado en alrededor del 30, quizás cerca del 40% de la economía rusa. Y Rusia tenía miedo de tomar cualquier medida que pudiera causar una ruptura con Occidente, porque existía una oposición política. Esta insinuación económica dio a Occidente influencia sobre Rusia. Alrededor del 20% al 30% de la población rusa se mantenía al margen. Apoyarían a Vladimir Putin mientras se cuidara de su bienestar económico. Había miles de millones de dólares de capital bajo el control de oligarcas que mantenían ese dinero fuera de Rusia. Y el gobierno ruso intentaba que lo reinvirtieran, pero tenían que actuar con cautela. Verás, toda la influencia estaba ahí, así que lo haces poco a poco. Entras y lo haces poco a poco, aplicas el dolor lento. Si eso es lo que quieres hacer, pero en lugar de eso, fueron a por todas, se divorciaron por completo. Ninguna de esas condiciones existe ya. Hoy no hay oposición a Vladimir Putin dentro de Rusia. Todos huyeron. ¿Recuerdas a esos cientos de miles de rusos que intentaban escapar de la movilización y marcharse después de la guerra? Todos huyeron a Georgia, Kazajistán, Europa, a todas partes. Se han ido. Las personas que se quedaron apoyan a Vladimir Putin, pase lo que pase. Fue un divorcio rápido. Rusia ha reconfigurado su economía para que sea a prueba de sanciones. Por eso Rusia bosteza cada vez que se mencionan las sanciones. No hay ningún margen de presión mediante sanciones sobre la economía rusa hoy en día. Ninguno. Porque Rusia también tiene una as bajo la manga. Sabes, ahora mismo Rusia sigue teniendo una economía que funciona según principios capitalistas. Tienen un mercado de valores, hablan de tipos de interés y de todas las mismas cosas de las que hablamos aquí en Occidente. Rusia se preocupa por las tasas de inflación y todo eso. Pero, si fuera necesario, Rusia puede jugar la carta de la movilización económica. Pueden ir a lo Joseph Stalin y hacer esa transición hacia una economía controlada por el Estado que Occidente no puede hacer. Rusia puede hacerlo de la noche a la mañana, porque casi todas las grandes empresas rusas son ahora sociedades anónimas en las que el gobierno tiene una participación significativa. Pueden simplemente hacerse con el control al instante. Todos esos oligarcas y todo ese dinero desaparecen. Y los que se quedaron en Rusia tienen que reinvertir todo ese dinero de nuevo. No pueden llevarse sus recursos y huir. No hay ningún tipo de influencia. Rusia ha dado por perdidas sus reservas extranjeras, lo que significa que entiende que Occidente no es más que un ladrón de bancos. Esos cientos de miles de millones de dólares que Rusia tenía depositados como parte del sistema económico global
han desaparecido. No esperan recuperarlos, ya se han adaptado a ello. Así que toda esa gente que habla de vamos a quedarnos con las reservas de divisas rusas que congelamos, no tendrá ningún impacto en Rusia. Lo que hará será hundir vuestra economía, porque el mundo reconocerá que no existe un refugio seguro para la riqueza soberana. Si podéis quitárselo a los rusos, podéis quitárselo a cualquiera. Y ese será el fin del estatus de las reservas de divisas, etc. Nada de lo que esas personas escribieron en ese artículo puede suceder. Rusia ya ha hecho los ajustes. Este es simplemente el mundo de fantasía en el que viven esas personas, porque ahora se han dado cuenta de que las decisiones que tomaron en 2021 y 2022 de declarar la guerra económica a Rusia, de involucrarse en este conflicto por delegación con la OTAN, las han perdido. Y ahora intentan desesperadamente volver a lo único que conocen, que era el mundo que existía antes de que tomaran todas esas malas decisiones. Pero nunca volverán a ese mundo. Ese mundo ya no existe. Rusia ha redefinido su existencia y no necesita ninguna de las cosas que esas personas creen tener como palanca sobre Rusia. Así que ya sabes, esa es la realidad. Esas personas viven en un mundo absolutamente fantasioso, sin ninguna relación con la realidad. Antes que nada, cuando se trata de Rusia, quiero decir, Scott Ritter conoce Rusia a fondo de una manera que el 99,99% de la gente ni se imagina. Él simplemente expone los hechos. Y por supuesto nos enseñaron a odiar a Rusia. Yo era un niño escondiéndome bajo el pupitre por si estallaba una bomba atómica, como si eso fuera a salvarte la vida. Ya sabes, una vez más, nada más que propaganda. Decían que Putin no duraría, que desaparecería en un año y que Occidente debía prepararse para su aterrador sustituto, advierte un exespía del MI6. Bien, esto es del 28 de julio de 2023. Las mentiras que siguen vendiendo. Christopher Steele, que dirigía la sección rusa del MI6, bla bla bla, ¿de acuerdo? Decían que iba a desaparecer. Es pura propaganda. Guerra de Ucrania. Kiev podría tomar la delantera en 2023, dice un grupo de expertos estadounidense. ¿Qué tal tanque apestoso? Instituto para el Estudio de la Guerra. Así que lo que Scott está diciendo es que no vas a derrotar a los rusos aquí. El Trends Journal dijo que cuando Biden impuso las sanciones a Rusia, cito, Putin va a pagar el precio. Y todas esas empresas se fueron de Rusia. Dijimos que esto era una estupidez. Rusia tiene todo lo que necesita para ser autosuficiente, tecnológicamente, científicamente, culturalmente, militarmente, y así sucesivamente. No necesitan esas empresas. Son más autosuficientes. Y el mundo, los BRICS, los chinos, los indios, acabamos de ver esa reunión en China. Ya están hartos de Estados Unidos. Este es el principio del fin. Vamos por el mismo camino que Gran Bretaña, el país al que nuestros fundadores derrocaron para sacarlo de aquí. Nos hemos convertido en el mismo país que los padres fundadores odiaban. El año pasado, Gerald y yo ayudé a Gerald a organizar este meeting. Y para quienes piensan que es solo otro meeting por la paz, el año pasado anunciamos la Operación Amanecer, una iniciativa para detener una guerra nuclear. Danny, tú sabes de esto porque nos ayudaste en Nueva York. Detuvimos una guerra nuclear, damas y caballeros. Este proyecto detuvo una guerra nuclear. Lo que comenzó el año pasado en el meeting de Herald en Kingston es la razón por la que estáis vivos hoy. Porque si no hubiéramos hecho esto, si no hubiéramos llevado a cabo esta operación, habría habido, según la propia CIA, más de un 50% de probabilidades de una guerra nuclear entre Rusia y Estados Unidos antes de que terminara el año. Y la Operación Amanecer consiguió que la administración Trump se comprometiera con una política, entonces era el candidato Trump, de no hacer lo que está haciendo Biden. Donald Trump, ya sabes, le dijimos, tienes que hacer una declaración para detener el ataque de misiles que se lanzan profundamente en Ucrania, porque esa era la línea roja de Rusia. Y Trump, después de la presión que ejercimos a través del Congreso, lo hizo. ¿De acuerdo?
Esto funciona. No estamos hablando de salir aquí a cogernos de las manos y cantar canciones. Gerald está reuniendo a algunas de las mejores mentes del negocio, de la prevención de la guerra, de la paz y la justicia. Y de lo que estamos hablando aquí no es simplemente de salir y soltar tonterías. Son solucionadores de problemas. Personas que resolverán los problemas a los que se enfrenta el mundo hoy. Danny, sé que habrías estado allí porque te invitamos, pero por desgracia tenías un compromiso familiar. Pero gente como Danny Haiphong, personas que están ahí fuera luchando y resistiendo cada día, Gerald Celente, que publica Trends Journal, lee del maldito diario. Perdona, Danny, estoy usando un lenguaje inapropiado, pero oye, tú me invitaste. Leedlo, chicos. Suscribíos. ¿Por qué? Porque Gerald acierta casi siempre. Te da la información que necesitas para entender hacia dónde se dirige el mundo. De ahí el concepto de Trends Journal. Léelo, aprende de él, actúa en consecuencia, déjate empoderar por él. Pero aún más, ven y apóyanos. Sabes, Gerald y yo compartimos esta visión. No sé si va a suceder este año o no. Pero maldita sea, Gerald, vamos a paralizar Kingston. Llenemos Kingston de gente que diga, no vamos a soportarlo más. Está ocurriendo un genocidio ahora mismo en Gaza. Estados Unidos lo está facilitando. Francotiradores israelíes acaban de admitir que están disparando a niños, 50 al día, disparándoles a la cabeza por el delito de intentar conseguir agua, de intentar conseguir comida, 50 malditos niños al día, pagados con el dinero de nuestros impuestos. Están volando edificios, están cometiendo un genocidio étnico, los están masacrando. Somos nosotros quienes lo estamos haciendo, damas y caballeros. ¿Estáis enfadados? ¿Vais a seguir soportándolo? ¿O vais a salir y uniros a nosotros en Kingston? Cerrad la maldita ciudad, cerrad la autopista, cerrad la ciudad, cerrad el país, porque eso es lo que hará falta. Hagámoslo, Gerald, te apoyo al 100%, amigo. Gracias de nuevo. Sabéis, esto no se trata de nosotros, sino de nosotros, el pueblo. Y como dice Scott, tenemos que cerrar esto y tenemos que hacer que sea noticia. Este genocidio, tengo que escribir sobre estas cosas todos los días. Estoy tan desolado al verlo. ¿Os lo podéis imaginar? ¿Os podéis imaginar ser un palestino en Gaza? ¿Y cómo lo llamaban antes de que ocurriera esto? Ah, ¿un campo de concentración al aire libre? Sí, y mirad lo que les están haciendo, asesinando ante los ojos de todo el mundo. De nuevo, aquí está, por cierto, la Fundación de la Paz Ocupada, que lancé hace más de una década. Cerrar todas las bases militares en el extranjero, traer a las tropas de vuelta a casa, asegurar el territorio nacional y poner a las tropas a trabajar, reconstruyendo nuestra infraestructura del tercer mundo. Dales habilidades. ¿Por qué están matando? ¿Qué dicen? Unas 20 personas al día se suicidan, antiguos militares. Levanta el ánimo. Y otra cosa, ¿quieres ir a la guerra? Que vote el pueblo. Scott hablaba de estar en Suiza. Ah, democracia directa. ¿Qué pasa? ¿Que Suiza no ha estado en guerra desde qué? 1856 o algo así. Sí, que vote el pueblo. Tengo a estos payasitos, el pequeño Mike Johnson, el pequeñajo, el idiota, el pequeño Lindsey Graham, que no podría abrirse paso ni de una bolsa de papel aunque fuera lo bastante grande. Ellos son los que nos dicen qué hacer. Pues de eso trata Occupy Peace. Y tenemos que unirnos por esto, porque si no lo hacemos, será un infierno en la tierra. Tenemos a unos locos maníacos en un país cercano y les importamos un comino. Solo se preocupan por sí mismos.